Me gustaría hablar un poquito del perdón. Sé que es un tema sobre el que hay muchísimos libros, publicaciones. O sea, se trata el tema desde diferentes puntos de vista y yo creo que todos son válidos. Unos mejor, otros peor. Algunos conceptos nos viene bien en un momento dado de la vida, otros no, y posteriormente si nos vienen bien, va a depender un poco del momento en el que estemos. Pero por mi propia experiencia, para poder llegar al perdón, pasé del odio más absoluto, consideraba que así estaba en... me hacía justicia a mí misma. Después pasé a hacer terapia. Y cuando la doctora Mathison en Inglaterra, cuando yo vivía allí en un grupo, en una terapia de grupo que asistí, me dijo, los deberes para la semana que viene para ti, María Teresa, me dijo, son no hablar de cierto tema. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me tiré la semana entera casi muda? No solo me di cuenta del impacto que todo aquello estaba causando en mí, sino también en la paciencia que habían tenido las personas que estaban a mi lado y lo importante que esa persona, que yo, por decirlo de una manera, consideraba me había causado tanto daño, tenía en mi vida, era prácticamente la persona más importante de mi vida. Estaba constantemente a mi lado, ¿no? Cosa que yo, desde el odio, el reproche, el dolor, el resentimiento, la injusticia, trataba de poner en su sitio a esa persona, ¿no? Así que aquello fue un gran impacto. Obviamente cambié muchísimo a partir de aquella experiencia, pero tampoco sabía muy bien qué camino tomar. Porque yo estaba empeñada en que yo tenía que hacer justicia a mí misma, ¿no? Basándome en emociones de rencor, de odio, de... La siguiente fase fue, una vez que entendí el perdón mal, lo aspecté mal, empecé a creer que perdonar significaba justificar a la persona, que vamos a hablar persona, pero puede ser situación, cualquier persona. De hecho, me ha pasado con varias cosas en la vida, pero vamos a centrarnos, vamos a decir una persona, ¿no? Por hacer algo general, genérico, así, abstracto, ¿no? No centrarnos en un punto en concreto porque es lo mismo. Al final es la energía del perdón. Y pasé a creer que perdonar era, pues, justificar, era pues tal y tratar, ¿no? De volver a llevarme bien con esa persona. Tampoco funcionó. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la persona seguía, eh, las circunstancias eran las mismas. Seguía habiendo los mismos problemas y no diferentes. eh, y yo además había pasado del odio, rencor, resentimiento, querer hacerme justicia, a no tener el valor de entrar en el dolor, ¿no? Que todo aquello me había causado. Lo hacía todo desde fuera. Dentro que no se acerque nadie, ¿no? Había conseguido la doctora Mathison como mucho hacerme ver la importancia de que todo, la importancia que todo aquello estaba teniendo en mi vida y todo lo que me estaba perdiendo, ¿no? Era inmenso. Yo vivía como en dos realidades paralelas, ¿no? Bien, una era cuando el tema este surgía, que muchas cosas las filtraba a través de ese tema, donde te salen los arquetipos de la víctima, sobre todo la víctima, ¿no? Y no accedes a tu poder ni descubres verdaderamente quién eres. Ese es el mayor pago que hacemos, ¿no? Pero bueno, como decía, pasé a una parte más sumisa, quizás más, pues vamos a ser todos buenos y tal, pero tampoco funcionó. Hasta que un buen día comprendí algo muy importante del perdón, que fue hacerme la justicia a mí, no a los demás. Dejé de querer que los demás, de una manera u otra, pagaran lo que me habían hecho, me entendieran, porque esa ira, ese rencor, ese malestar en el fondo era una necesidad. Desde la ira
de que me quisieran, porque la ira es amor estancado, no lo olvidemos, no lo olvidemos. La ira es amor parado, es estancado, como una presa cuando le pones un tope y el agua se queda ahí y hace un estanque lleno de fango en el fondo, ¿no? Eso es la ira, no es otra cosa, es el amor paralizado. Bien, cuando yo dejé de buscar justicia fuera de que las personas se dieran cuenta de lo que habían hecho bien con respecto a mí, lo que habían hecho mal, todo eso, ¿no? Pues empecé a hacerme justicia a mí. Y cuando me empecé a hacer justicia a mí misma, me di cuenta de que no me quería demasiado, de la tortura psicológica, emocional y el desgaste energético físico que estaba suponiendo, de cómo todo eso había hecho una especie de proyección hacia afuera hacia todas las personas que me querían, causándoles también mucho estrés, porque, por decirlo de una manera, si alguien a lo largo de nuestro camino nos ha hecho daño, esa persona, por decirlo también de una manera, puede ser en cierta medida responsable. Pero también somos responsables nosotros por permitirlo, y ya si entramos en la parte kármica y sabe Dios por qué habrás coincidido con esa persona, ya nos salimos de este breve comentario del perdón, que es algo mucho más profundo, ¿no? Con lo cual, lo importante fue darme cuenta de que, debido a todos esos sentimientos negativos que yo albergaba, estaba siendo una persona negativa en mi vida, ¿no? Y toda esa negatividad la estaba proyectando sobre seres queridos de esos momentos de mi vida que ya no tenían nada que ver con aquellos sobre los que yo necesitaba que se hiciera tanta justicia. Con lo cual, eran responsables esas personas que en un primer punto me hicieron a mí, entre comillas, el daño que yo pensaba, del daño que yo ahora estaba causando a mis seres queridos, que no me habían hecho nada más que acompañarme en el camino y en mi situación. No eran responsables esas personas, estaba siendo responsable yo. Con lo cual me empecé a dar cuenta de cómo lo fácil que es hacer daño a los demás sin darte ni cuenta, incluida a ti misma. Así que ahí pasamos a la fase de perdonarme a mí misma por no darme cuenta y asumir la responsabilidad de que yo ahora estaba causando un sufrimiento, un daño, un recordar, un no asumir responsabilidades que correspondían a mi vida, porque estaba muy centrada en ese dolor y en las consecuencias y limitaciones que todo eso me había traído, ¿no? Que eran reales, pero esa no era la forma de aspectarlas. Así que cuando uno va a Lourdes, no sé si para el que haya ido, y si no, que alguien me deje un mensaje y yo le digo, eh, es un lugar iniciático, hay una energía increíble. No tiene nada que ver con yo lo aspecto desde un punto energético. Y cuando uno llega a Lourdes, Francia, eh, hay una zona que es como una especie de cuesta, y al final hay tengo la foto, tengo una foto, si la encuentro la pongo esta grabación. Hay una especie de cuesta y luego hay como una figura, una estatua creo que es de bronce, creo, donde simboliza a un señor, así como cuando estás de rodillas y coges algo y haces el gesto de levantarte, ¿no? Y él, en ese gesto que está así de levantarse, sujeta una cruz en la mano. Eso es la toma de conciencia de qué te ha enfermado. Y con esa conciencia coges esa cruz que simboliza tu enfermedad y te levantas y asumes la responsabilidad de sanar eso, ¿no? Es mi interpretación, ¿eh? O la interpretación que me dieron hace tiempo con una persona con la que un montón de gente hicimos este viaje y nos explicó un poco los sitios estos energéticos de Lourdes, ¿no? Poderosos. O poderosos en el sentido de toma de conciencia. Y, y bueno, pues eso es realmente, ¿no? Cuando uno asume esa responsabilidad, encuentra esa respuesta, ¿no? Bien, cuando yo asumí que a quien le tenía que hacer justicia era a mí, eso me enfrentó a recuperar mi poder personal, cuidarme más, dejar esas conductas, pensamientos, emociones, vocabulario
negativos sobre ciertas situaciones. El poder ficticio que yo consideraba que eso me daba. Porque ir con las heridas abiertas, el niño interior se siente muy poderoso, ¿no? Y reclama justicia, reclama atención. De repente todas esas cosas ya no tenían ninguna validez. Y yo tenía que descubrir y aprender a dejar todo eso que tan ocupada me tenía y mirarme al espejo y decir, vale, ahora que has dejado todas esas tareas tan intensas que tenías, ¿a qué te vas a dedicar? Y ahí fue cuando tuve que empezar a centrarme más en las necesidades de los demás, en las que yo tenía, en mi alimentación, en mis cuidados, en mis pensamientos. Fue un trabajo durísimo. No me extraña que estuviese tan apegada a querer hacer justicia de mi pasado, ¿no? Porque eso implicaba que todo el mundo tenía que asumir responsabilidades menos yo, porque yo era la víctima. Una vez que hice eso, empecé a darle espacio a mi dolor, que es la puerta de entrada a la sanación, siempre el dolor. Empecé verdaderamente a sentir todo eso y a ir liberándolo. Es un trabajo que continúa, puede continuar toda la vida. Y empecé también a asumir mis propias responsabilidades, a ser más consciente de muchos errores y a entender que lo que nosotros creemos que perdonamos o que tenemos que perdonar puede que haya en otro lugar a alguien tratando de perdonarnos a nosotros, ¿no? Sin embargo, dentro de esto es parte de un libro que voy a escribir, pero lo importante es que paré de machacarme y tuve que reaprender a quererme de otra manera, de una manera menos conflictiva conmigo misma. Y eso me dio, en un momento dado, la gran libertad de algo que puedo aseguraros que hace unos años yo lo hubiera considerado impensable. Yo ya no busqué justicia para las personas o situaciones que yo consideraba que me habían dañado, sino que decidí qué papel quería yo jugar o desempeñar con relación a esas personas. Así que me tuve que plantear qué relación quería yo seguir manteniendo con esas personas o qué trato, pero con una conciencia plena de que era libre de hacer lo que quisiera, lo que necesitara. No había apegos, no había normas, no había condicionamientos familiares, no había lo que se espera de mí, no había más que lo que me sanaba. Y lo que me sanaba era desligarme completamente de esas personas, pues comprendí que fui capaz de ver en esa sanación el lugar que yo verdaderamente ocupaba y las circunstancias de esas personas hacia mí o yo hacia ellas, y que no había más. Yo había vivido la ilusión de que algún día las cosas fueran como a mí me gustaría. Y con eso me estaba perdiendo parte de las cosas que eran tal como eran, porque había también cosas positivas que yo no veía. Pero mi sanación y mi recuperación de mi poder personal y de descubrir quién era verdaderamente a niveles ya muy profundos, estaba basado en desvincularme, en alejarme totalmente de esas personas. Y eso fue escuchar a mi dolor, fue la forma en que mi dolor se sanó, en la que yo me empecé a reestructurar, empecé a recuperar mi poder personal. Y milagrosamente, fijaros, yo escribí un libro, lo mandé a una editorial y cuando empecé a tomar todas esas decisiones, empecé a sanar, la vida empezó a moverse en mi dirección. Fue tomar esas decisiones y fijaros, algunas de esas personas, sobre todo una en concreto, sin tener ni la más mínima discusión, ni enfrentamiento, ni aclarar nada, esa persona jamás se ha vuelto a poner en contacto conmigo. ¿Por qué? Porque esa persona, la influencia que ejercía sobre mí, notó que se había acabado, que yo me había liberado.
y que el juego se había roto, que la verdad era evidente y que ya no había posibilidad de manipulación de ningún tipo. Con lo cual, simplemente esa persona se fue. Yo no tuve que hacer nada más que recuperar mi poder personal. Y acto seguido de esto, empecé a notarme más fuerte y acto seguido me llaman de una editorial, la única a la que había mandado mi libro, que me publicaban el libro. Llamo a un sitio porque yo quería organizar la presentación del libro en mi ciudad, la editorial me dio la libertad. Llamo a un sitio aquí, hablo con el ayuntamiento, viene el alcalde a la presentación, el concejal, me dejan todo gratis. Bueno, era como que yo tenía que ir detrás de los acontecimientos que se plasmaban en mi vida, que caían literalmente a mis pies. Y fue todo como yo no hacía más que seguir a las cosas que me iban pasando. Y el libro se publicó. Fue una presentación con muchísima gente, más de 100 y pico personas, que parece ser que 40 es un éxito. Yo de todo esto me enteré después. Y fue impresionante. Y mi libro hoy está pues en la Casa del Libro en plena Gran Vía de Madrid y en todas las casas del libro de España, que es una empresa de libros que los que sean de España saben que está muy bien. Todo eso cuando yo aposté por mí. Cambié de aspecto, mejoré, más fuerte y sigo en ello. No es fácil. Pues renunciar a personas que quieres, que son importantes en tu vida. No es fácil. Pero cuando tú comprendes qué es lo que sana y lo miras todo desde una perspectiva general y sin tú quererlo incluso el juego se rompe, se aclara, entra la luz en todo eso, los personajes se recolocan por sí solos energéticamente. Y aunque quieras ya no puedes volver a lo anterior. Sigo en ello, ahí estoy, y yo os recomiendo que si tenéis algo que perdonar, no busquéis justicia fuera. Haceros justicia a vosotros mismos. Evitar seguir sufriendo. Daros todo aquello que esperabais que os hubiesen dado. Y cuando empecéis ese trabajo de amor hacia uno mismo dentro, todos esos actos perderán su poder. Las imágenes no se irán, la experiencia tampoco, el dolor tampoco, aunque se ve diferente, pero algo cambia. Y todo eso ya no controla vuestra vida y mucho menos las personas implicadas. Es una experiencia dolorosa, pero de lo más liberadora al mismo tiempo. Y sobre todo lo más importante, que eres capaz de empezar a asumir la responsabilidad de tu propia vida para que tú, inmersa o inmerso en ese dolor, no seas el causante de causar dolor a los que te rodean, que probablemente te quieran con todo el alma y ni los estás viendo. Y eso sí es nuestra responsabilidad. Así que espero que esto os haya ayudado. Puedo estar muy equivocada, es mi camino, yo lo comparto. Si te sirve, magnífico. Y si no, por favor, graba tú tu experiencia y compártela con todos nosotros porque todo es bienvenido. Todo. Un abrazo.